Buenos días a todos. Continuamos nuevamente con parte, bueno, yo espero, esta es la última parte que hoy voy a tocar, que tiene que ver nuevamente con el movimiento y trayectoria de partículas en distintas características de los campos. Hoy en particular voy a comenzar con el caso donde los campos pueden ser uniformes, uno de ellos y el otro que varía en el tiempo y viceversa, el campo eléctrico o el campo magnético, en ese caso. Y voy a enfocar básicamente dos puntos, por tanto voy a dirigir, porque quiero comenzar el nuevo aspecto, que es la parte donde usted tiene ahora un montón de partículas, y cómo manejamos eso desde el punto de vista de mecánica estadística. Por eso es que quiero avanzar en este aspecto, en esta área y terminar la parte de las trayectorias. Bien. Bueno, ahora vamos a considerar nuevamente el caso de la ecuación de movimiento de partículas, ecuación de fuerza, nuevamente la velocidad de las partículas, en términos ahora de campos que pueden ser función de tiempo, en este caso. ¿No? Y lo que queremos nuevamente es encontrar el trazo, la trayectoria de estas partículas en ese tipo de campo. Pero nuevamente, analíticamente es extremadamente difícil el resolver para un tiempo arbitrario. Por consiguiente, vamos a hacer asunciones. Y las asunciones que tenemos es que estos campos, eléctricos o magnéticos, el que sea, van a variar lentamente con respecto a, por ejemplo, el tiempo que le toma a la partícula en rotar alrededor del campo, que es sumamente rápido. Ese tiempo lo usamos como criterio para decidir que el tiempo que queremos ahora es un tiempo que es más lento que ese tiempo es más grande que el tiempo que toma una partícula en rotar. Por tanto, cualquier variación del campo va a ocurrir en un tiempo lento. ¿Okay? Y también vamos a sostener de que en cualquier campo externo va a ser la magnitud del campo va a ser mucho mayor que la variación espacial del campo. Si se recuerdan que delta V tenía que ver con el gradiente de V multiplicado por el giro radio, el radio de ciclotrón de la partícula. Por tanto, lo que queremos también es que las variaciones sean lentas. Y nuevamente, cualquier variación que consideremos, vamos a asumir que ese radio de giro siempre va a tener una escala que va a ser mucho más pequeña que, por ejemplo, que la escala del gradiente del campo eléctrico o también puede ser del campo magnético. Okay. Así que esta es la primera condición que vamos a imponer. Obviamente, si multiplicamos esto por un vector unitario a lo largo del campo, es muy fácil hacerlo. Esta ecuación se reduce fácilmente a la integración de esta simple ecuación que nos permite determinar la velocidad paralela de la partícula en términos del campo eléctrico. Pero ese campo eléctrico ahora es función temporal. Por tanto, si queremos resolver por B paralelo, lo que se hace es que integra la ecuación de movimiento y nos da este tipo de integrales. Obviamente, la solución a esto solamente va a tener un sentido, nos va a dar algo nuevo, obviamente si fuese analítica, la variación temporal, pues sería muy fácil de integrarlo, pero en general, para un campo eléctrico paralelo, donde varía lentamente o donde el tiempo varía, habría que integrar esta solución para obtener la trayectoria de la partícula en la dirección paralela. No nos trae nada nuevo en ese sentido de información. Ahora, pues aquí está básicamente lo mismo. Pero ahora consideremos nuevamente que la variación es lenta. Por tanto, podemos ahora mirar qué ocurre en la dirección perpendicular y analizar la ecuación de movimiento en la dirección transversal o perpendicular al campo. Nuevamente vamos a repetir lo que hicimos en el caso de campos uniformes, donde separábamos la velocidad, por ejemplo, perpendicular en términos de una velocidad perpendicular prima por una velocidad de deriva o de desplazamiento,
la UE, que ya la conocemos del campo eléctrico, tenemos un campo eléctrico, y otra nueva velocidad que le llamamos UP. Estas velocidades son básicamente de tipo más macroscópico, que dependen de los campos, donde UE ya la habíamos definido anteriormente. Pero ahora tienen que tener pendiente que UE, a cierto sentido, depende del tiempo. ¿Por qué? Porque o el campo eléctrico o el campo magnético van a hacer funciones temporales. Y como se recuerdan, la velocidad de deriva, esta que tenemos transversal, no depende de las cargas o las masas de las partículas. Por tanto, todas las partículas se desplazan con esa velocidad. Si sustituimos esta expansión, se puede llamarle una expansión, el resumo de velocidades, la ecuación de movimiento, obviamente tenemos esta ecuación. Y ahora analicemos los términos uno a uno. Si usted, de hecho, va a encontrar lo siguiente. Si define UP por la variación de esta velocidad, en términos que sea la variación del campo eléctrico transversal en función del tiempo, va a ver que uno de los términos desaparece con este, y esta ecuación, como ya sabemos convertir UE con el campo eléctrico, o sea, podemos convertirlo a UE, esta ecuación que está aquí se reduce simplemente, ya lo hicimos una vez, a esta, excepto que ahora tenemos un nuevo término, que es la aceleración debido a ese campo UP. Esta velocidad de desplazamiento, la P viene porque vamos a ver que este es un campo o una velocidad de desplazamiento donde se polarizan nuevamente las partículas. De hecho, depende de la carga, como usted ve aquí. Por tanto, obviamente va a haber las partículas, los protones y los electrones van a también desplazarse en direcciones contrarias o opuestas una a la otra. Y el problema sería resolver esta ecuación que está aquí. Para eso lo que hacemos es una comparación entre términos, y compara este término que está aquí, la velocidad o la aceleración debido al desplazamiento de polarización, con relación al campo magnético, y tomarse la razón de esto, siguiendo un poquito más de álgebra, puede encontrar básicamente de que esta razón es proporcional básicamente a la razón entre la velocidad de desplazamiento de los B a la velocidad de la partícula prima, y la razón de las frecuencias, donde asumimos que la variación temporal del campo eléctrico es de alguna forma armónica proporcional a una frecuencia dada por omega que está aquí. Y ahora sería un asunto de comparar si este término cuál es el orden de esto. En general va a encontrar que para frecuencias bajas, o sea, para variaciones lentas, entonces este término es muy pequeño. Al ser muy pequeño, este término que está aquí se puede descartar y obviamente venimos al resultado que conocíamos anteriormente, que la velocidad prima, en este caso, es nuevamente la velocidad de rotación de la partícula alrededor del campo. Pero existen otros dos componentes de la velocidad, que ahora uno de ellos es función temporal, y aunque no lo tengamos explícitamente aquí, puede considerarse una función temporal, ya que el campo eléctrico varía en el tiempo. Este campo eléctrico varía en el tiempo, por tanto, U sub B va a variar lentamente en el tiempo. Y como les dije, esta velocidad de polarización está aquí, produce una corriente que es proporcional a una variación en el tiempo. Este es el resultado simple de producir un campo lento transversal, un campo eléctrico transversal lento en la ecuación de movimiento. Pero ¿qué si queremos ahora estudiar qué pasaría si la frecuencia no fuese tan pequeña? Es decir, que queremos ver cómo varía si el campo eléctrico fuese mucho más rápido, en este caso. Para determinar esa variación,
vamos a asumir por el momento que el campo magnético es básicamente constante, pero que puede variar espacialmente muy lentamente, nuevamente. Y podemos asumir que si queremos estudiar lo que pasa a un campo eléctrico que varía en el tiempo, podemos, de una forma simple, es asumir que tiene una oscilación armónica que depende de una frecuencia omega en un tiempo t. O sea que este es un campo que varía arbitrariamente y depende solamente de a la frecuencia que está oscilando ese campo. Así que es muy fácil ahora nuevamente volver a introducir esto en la ecuación del movimiento de la partícula. ¿Y qué vemos? Bueno, el campo eléctrico lo sustituimos por lo que es EDT. Este campo tiene componentes, obviamente es un vector. Tiene este vector que está aquí. Y en adición tenemos este término de la velocidad que ya lo conocemos de la fuerza de Lorentz. ¿Okay? Por tanto, la velocidad, ahora una forma de resolver esta ecuación en forma temporal es asumir que la velocidad que varía en el tiempo está compuesta de tiene una contribución de dos aspectos. Uno es la variación m, que depende del campo magnético. En este caso, lo que estamos enfatizando es que este efecto que está aquí es más debido a la rotación del campo. Ya lo conocemos, porque una partícula que tenga un campo magnético va a rotar rápidamente alrededor de ese campo. Pero vamos también a asumir que tiene una contribución eléctrica, a la oscilación eléctrica, a la oscilación de la partícula en un campo eléctrico que varía temporalmente. Y esta sería esta contribución que está aquí. Así que esta sería la primera expansión que haríamos en el término de la velocidad. Si usted sustituye esto en esta ecuación general, va a encontrar esta ecuación que está abajo y va a tener dos contribuciones. Este término que está aquí viene de haber tomado la derivada de B sub B, que está aquí, en función del tiempo. El término menos I omega sale fuera, que tiene el término de E, y acá tenemos la contribución. Pero notarán que esta ecuación envuelve elementos interesantes. Tiene elementos que varían a frecuencia omega y tienen los elementos que ya conocemos de la rotación de la partícula alrededor del campo, que serían los B sub m, que están aquí, que son dependientes del campo magnético. Por tanto, esta ecuación la podemos separar en dos ecuaciones, básicamente escogiendo el orden de oscilación. Al lado izquierdo, la velocidad, la variación de la velocidad de rotación alrededor del campo magnético está dada por esta ecuación que está aquí, que ya la conocemos y sabemos la solución de ella. La otra es la variación debido a la frecuencia del campo eléctrico, a la frecuencia de oscilación del campo eléctrico, y esta sería la ecuación que saldría de igualar, de separar estas dos en dos términos, en dos características de tiempo diferentes, hasta cierto sentido. Eso es lo que hemos hecho. Así que estas dos ecuaciones nos permiten ahora describir el movimiento de esa partícula en ese campo variable arbitrario. De la ecuación, esta ecuación ya la conocemos, ¿ya? La solución de esta sabemos que va a ser una rotación rápida a la frecuencia del ciclotrón, que está dado por omega sub c. Ahora, esta que está aquí va a tener una frecuencia nueva, que se llama omega, frecuencia de oscilación. Si estudiamos esta ecuación en particular y buscamos ahora sus componentes, el componente paralelo de ella, obviamente este término se va, y el componente paralelo de esto, lo que nos da es lo que ya conocíamos, que la velocidad paralela depende del campo eléctrico o de la amplitud del campo eléctrico oscilante en la dirección paralela. Si ahora miramos la parte transversal a esta velocidad, muy fácil, podemos combinarla simplemente porque este es omega por B perpendicular, que es lo que tenemos aquí, y este término que está aquí, vamos a ver la parte perpendicular y transversal y la pasamos al otro lado,
las combinado, lo que tenemos es la parte perpendicular de la velocidad en términos del campo eléctrico transversal, que sabemos que es oscilante en el tiempo. Esta ecuación es muy fácil, bueno, relativamente fácil resolverla. Notará que este término que está aquí es complejo. Esto es un producto vectorial de la frecuencia del ciclotrón o el vector frecuencia del ciclotrón y la velocidad. Pero como es complejo, una solución de ella, si usted multiplica a ambos lados por la compleja conjugada de esta ecuación, puede resolver por B perpendicular rápidamente, y lo que nos da es la solución en el denominador que tenemos aquí en la parte de abajo, que nos dice que la parte perpendicular del campo está dada por una cantidad que envuelve un producto escalar entre el vector ciclotrónico y el campo eléctrico perpendicular temporal. Y eso, si sustituimos esta ecuación nuevamente en la ecuación general de la velocidad, como la teníamos originalmente, ya tenemos una solución, tenemos las contribuciones. La primera sería nuevamente la del campo magnético, que ya la conocemos, que es la velocidad del ciclotrón, que es muy fácil de conocer, de evaluar. Y las otras tienen dos contribuciones, una del campo eléctrico paralelo y la otra del campo eléctrico perpendicular, con una oscilación, con una parte oscilatoria y unos coeficientes que son los que queremos estudiar, porque ahí es donde, ese es el punto donde los quiero llevar. Es el significado de lo que transcurre cuando tenemos una variación temporal. El hecho de tener una frecuencia arbitraria, de esta forma nos está diciendo es el tipo de oscilaciones que tenemos, o van a ser rápidas o van a ser lentas, basado en la frecuencia. Ok, si analizamos esa ecuación en general, podemos descomponerla un poco más analíticamente, donde podemos coger la exponencial o la oscilación, la parte oscilatoria de la velocidad, y descomponerla en términos de coseno y seno, expresiones, identidades que ya ustedes conocen con facilidad. Y una de las cosas primero que va a darse cuenta es que la velocidad, debido a la fluctuación eléctrica de oscilación, está dada en general como un número complejo. Lo importante es la parte real. Todas estas cosas se miden, y lo que usted mide siempre es la parte real de la oscilación. La parte real de ella es en términos, por ejemplo, del seno. Pero si examinase el campo eléctrico correspondiente a ello, va a ver que depende del coseno. Lo que significa es que la velocidad paralela y el campo eléctrico ahora mismo están fuera de fase uno con respecto al otro, una fase de 90 grados entre ellos. Así que una de las formas ahora lo que queremos es descomponer estos dos términos, el paralelo y el perpendicular, y como ya conocemos que también están fuera de fase, queremos seguir asumiendo bueno, la parte que nos queremos concentrar es la parte perpendicular, porque esta es la que tiene un operador que todavía no hemos podido evaluar. Ya este está evaluado. Esto depende del campo eléctrico paralelo, que depende del tiempo, ya lo conocemos. Pero esta solución no la conocemos todavía. Así que esta es la parte que queremos resolver en este caso. Una forma que se utiliza mucho para resolver este tipo de oscilaciones es asumir lo siguiente. Sabemos que el campo perpendicular eléctrico está oscilando digamos, en la dirección, como en este ejemplo, la dirección tenemos un sistema de coordenadas X, Y y Z que está hacia dentro de la pantalla. ¿Ok? Este punto, la X esta no significa que el campo magnético está penetrando. Y el campo eléctrico está oscilando de tiempo perpendicular. Ese campo eléctrico transversal que está oscilando en el tiempo se puede descomponer en términos de dos oscilaciones de rotaciones opuestas. Una que le llamamos el campo eléctrico perpendicular en R, que rota en la dirección de la derecha, digamos, a favor de las manecillas del reloj. Y la otra perpendicular L,
que rotaría en dirección contraria a las manecillas del reloj, en este caso. Podemos descomponerla de esta forma, y donde cada una de estos componentes tiene una amplitud y tiene una parte oscilatoria exponencial. Pero la idea es que la suma de las dos nos va a dar la oscilación total eléctrica del sistema. Tiene un tiempo t igual a 0. Y lo importante es la rotación, el sentido de rotación de estas partículas, en este caso. Por tanto, esto nos va a permitir determinar, o por lo menos resolver mucho más fácilmente, encontrar este operador que está aquí actuando en la ecuación de movimiento. Si examinan la rotación en términos del campo magnético, es muy fácil verificar de que esto produce un vector perpendicular que está en la dirección de I. Podemos ver aquí. Muy fácil. Pero el componente R y el componente L también se pueden representar con relación al campo magnético de esta forma. Como dijimos, que uno va a corresponder a una rotación, por ejemplo, esta, que está aquí, que le llamamos la rotación de tipo L, de izquierda, y la otra rotación de derecha. Podemos descomponerlas con relación al campo de esta forma, muy simplemente. Y sustituyendo este tipo de soluciones en la ecuación, poco a poco podemos ir resolviendo los campos eléctricos en el sistema de cartesiano X e Y, del plano de rotación. Nos daría esta ecuación que está en la parte superior, el campo de derecha, y tenemos la rotación del campo de izquierda. Y nota que hay un signo de diferencia, y es la parte imaginaria, porque una está rotando un vector que tiene dos componentes. Es lo mismo que si lo colocara en un sistema de coordenadas complejo, donde uno de los componentes está en una dirección, y dependiendo de si rotase así o rotase en la otra dirección, le da el sentido relativo al campo de movimiento, de la trayectoria circular de la partícula alrededor de la línea magnética. Bueno, ya los llevaré a ese punto. De todas formas, la descomposición del campo eléctrico en términos de estas dos cantidades es relativamente simple de hacer, y obviamente tomar la parte real nos da las características del campo eléctrico de derecha, del de R, y la de L, simultáneamente. Y notará que la diferencia siempre es un signo. El signo de que una rota en una dirección y la otra en términos de la otra. Y eso nos dice que los campos eléctricos el campo eléctrico se puede representar como dos ondas polarizadas en sentido opuesto, pero cuando usted superpone esos dos campos, ahora tenemos la oscilación natural del campo eléctrico. Esto es una forma, se puede hasta cierta forma matemática de resolver el problema simple. Bueno, si sustituimos ahora esos vectores en la parte que queríamos, que envuelve la rotacional del vector ciclotrónico con el campo, podemos encontrar, reducir esos términos a lo siguiente. Y la ecuación de velocidad en transversal ahora va a depender de esos campos de derecha y de izquierda, y va a depender de las distintas frecuencias. Y este es el punto quizá más importante que los quiero traer. Tanto si la velocidad depende de los campos de derecha, digamos, rotación de la derecha o de la izquierda, podemos pensar también que la velocidad de las partículas también puede ser representada en una velocidad que se mueve hacia la derecha, o sea, rota en esta dirección la partícula, o rota en esta dirección la partícula. Y esto sí es fácil entender por qué. Porque esas partículas en la parte perpendicular están rotando con relación al campo magnético, pero dependen de la frecuencia de rotación. Y la frecuencia de rotación, si se recuerdan, depende de la carga. Por tanto, las cargas positivas rotan en una dirección y las cargas negativas rotan en la otra. Si removemos el signo de la carga de la frecuencia del ciclotrón y ahora le ponemos un valor absoluto, ahora el signo de la rotación
positivo y negativo aquí corresponde a protón, electrón, y viceversa en la parte izquierda, protón, electrón también. Esa es la parte al punto que los quiero llevar, porque si asumimos que también esta rotación viene de derecha a izquierda, podemos separarlas simplemente sustituyendo esto ahí y igualar lo de derecha con lo de derecha de la velocidad y lo de izquierda de rotación del campo eléctrico con la parte de izquierda de la rotación de la partícula, y verá que estas velocidades dependen de la amplitud del campo de rotación, sea de izquierda o sea de derecha, y depende de una cantidad que es comparable, tenemos que compararla con la frecuencia del ciclotrón. Si asumimos ahora a esta frecuencia, esto es positivo, esta cantidad. Observe que, digamos ahora que obviamente protón y electrón, las dos van a rotar en sentido opuesto, pero también su magnitud de rotación, o sea, del vector de rotación, depende de la masa. Y como la masa del protón es mayor que la masa del electrón, los protones rotan más lentamente que la del electrón. Rota mucho más rápido. Como les dije al principio, cuando comenzamos este mini curso, los protones tienden a rotar siempre en la dirección de la mano izquierda. Si usted coloca su dedo pulgar en la dirección del campo magnético, los protones siempre rotarían de esta forma, mientras que los electrones obedecen la mano derecha. Tienen rotaciones opuestas. Por tanto, imagínense ahora que usted tiene un protón. Tiene un protón, la frecuencia, digamos, comenzamos desde frecuencias bien bajas. Si sustituimos aquí omega sub c por la frecuencia ciclotrónica del protón, entonces, ¿qué pasaría a medida que la frecuencia va surgiendo? Notaría que la ecuación de derecha, la ecuación de la parte positiva, no nos hace nada. ¿Por qué? Porque la frecuencia del ciclotrón puede llegar a ser del orden, perdón, la frecuencia de oscilación del campo puede llegar a ser del orden de la frecuencia ciclotrónica, y con el signo positivo, pues no hace absolutamente nada. Lo que nos dice es la variación del campo R. Pero si usábamos el signo de abajo en la rotación, entonces notaría que hay inmediatamente un efecto. ¿Qué pasa cuando omega se acerca a esto? Esta velocidad aumenta exponencialmente, rápidamente, porque esto se convierte básicamente en una singularidad hasta cierto punto. Lo mismo ocurre en la de la izquierda. Y en resumen, el sentido físico que ustedes están viendo aquí es lo que está pasando en lo siguiente. Tenemos un campo eléctrico y ese campo eléctrico lo descompusimos en una rotación de derecha y una de izquierda. Las partículas, sean protón o electrón, rotan o de derecha o de izquierda. ¿Qué pasa si usted tiene un campo que está rotando casi en la misma dirección que la partícula? Digamos, está rotando hacia la derecha y tenemos un electrón que rotan hacia la derecha. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando la frecuencia es bien bajita? Cuando la frecuencia es bien bajita de oscilación, el electrón está rotando muy rápidamente, pero en un momento dado pasa por ese campo y se encuentra con él. Y recibe inmediatamente una pequeña empuje, una aceleración por ese campo eléctrico. Pero cuando se separa, obviamente se reduce, pero siempre hay un componente que contribuye al campo. O sea que el campo eléctrico se está moviendo, el electrón se está moviendo más rápidamente. Hay lo que yo llamo una patadita, un kick, donde el electrón recibe aceleración, entra en resonancia con la onda, con la fluctuación. ¿Qué pasa? Que ondas que rotan a la derecha son mucho más fáciles de resonar con los electrones que las ondas de la izquierda. Las ondas de la izquierda resuenan mejor con los iones, pero los iones son de una frecuencia más baja. Por tanto, ahora puede ver dos cosas. Primero, que esto nos da un efecto de resonancia
o que las llamamos, donde llamamos, hay una interacción entre el campo eléctrico oscilante y la partícula. Por lo tanto, las partículas al entrar en resonancia ahora pueden absorber energía de ese campo, haciendo acelerada. Y ese efecto es lo que nosotros llamamos la resonancia del ciclotrónica de las partículas, que tanto ocurre para los electrones o los protones. Y en esta polarización, al separarlas, nos permite visualizar de esas simples ecuaciones qué es lo que está transcurriendo con ellas. Por tanto, bajas frecuencias, usted está estudiando bajas frecuencias, si ve una señal en el espacio o en el laboratorio de baja frecuencia, te la compara inmediatamente con la frecuencia ciclotrónica y con la rotación, y puede indicar qué partículas tienen una mejor interacción con estos campos eléctricos. Y esto lo que nos está diciendo es que de cierta forma tenemos la forma de interactuar o calentar una especie en preferencia de la otra. O sea que dependiendo de la oscilación de ese campo eléctrico en el tiempo y dependiendo de su frecuencia, usted puede básicamente penetrar o inyectar esa energía en los campos a una especie o la otra, dependiendo de su rotación ciclotrónica. Y eso es lo que, en cierto sentido, lo que nos permite ver el efecto temporal del campo eléctrico en, en, eh, en un plasma donde está compuesto, digamos, solamente de protones y electrones. Lo mismo ocurre si tuviera otra especie. En este caso, la frecuencia ciclotrónica va a depender, como depende de la carga y la masa. Si usted tiene helio, por ejemplo, de partículas alfa, la razón de carga y masa es distinto a la de un protón y por tanto la frecuencia puede ser, las de oscilación pueden depositar su energía con mayor facilidad en el helio que en otras partículas. O sea que todo depende de la interacción de las partículas. Y esto nos presenta exactamente, nos está dando una idea básica de la interacción entre el campo y las partículas con facilidad. Obviamente no llegamos exactamente a esta frecuencia porque si no es una singularidad y lo que hay que hacer es corregir esto. Pero no vamos a entrar en esa parte ahora, ya eso requiere un método más sofisticado de tratar el sistema de ecuaciones de forma más formal. ¿Qué pasa ahora si tenemos un campo magnético que es variable? Bueno, pues aquí ya Faraday nos había dado ya hasta cierto aspecto. ¿Qué ocurre cuando usted tiene un campo magnético variable? Obviamente se induce un campo eléctrico, donde tenemos una variación espacial del campo eléctrico. O sea que ya empezamos a ver que estas variaciones no son totalmente independientes de la variación espacial. O sea, la temporal no es totalmente independiente de la espacial o viceversa. Son asunciones que hacemos. Pero para entender un poco mejor la variabilidad del campo magnético en el tiempo, comenzamos más fácilmente de la ecuación de Faraday y con la ecuación de movimiento. Pero ya esto ya conocíamos de las discusiones anteriores. Por ejemplo, si consideramos el campo perpendicular, hacemos el campo paralelo, sabemos que este término no entra, el perpendicular nos da la variación del campo eléctrico multiplicado por vectorialmente, o sea, escalarmente con un vector unitario alrededor del campo, nos da la velocidad paralela que ya la conocemos. La importante es la transversal. Y sabemos que en la parte transversal podemos encontrar unas variables que ya las conocíamos, que van a estar relacionadas de alguna forma al momento magnético de las partículas. Y entre ellas podemos demostrar una de las cosas que podemos ver, ya conocíamos de la vez anterior, de que hay ciertas invariantes en el plasma que se van a conservar, y entre ellas está el momento magnético de las partículas.
que es por donde los quiero llevar. Pero la solución transversal sería simplemente esta de la ecuación de movimiento. Entonces, si analizamos eso en términos del giro radio de movimiento, nuevamente encontramos que esas energías dependen del momento magnético, que ya lo conocemos y sabemos que esa cantidad mu es esencialmente una invariante del sistema. O sea que si estamos entrando en un campo magnético que, por ejemplo, aumenta espacialmente, la velocidad de rotación de la partícula aumenta de manera tal que mu se conserva de alguna forma. O si el campo magnético disminuye, la velocidad tiene que disminuir de manera tal que el campo magnético, que mu se conserve. Pero esto es igual si el campo magnético cambiase, no espacialmente, pero temporalmente, aumentase de alguna forma. Usted tiene un generador que produce campo magnético y yo hago que ese campo magnético varíe en el tiempo, aumente su intensidad en el tiempo. Digamos que tiene un cilindro con un campo magnético ahí y yo lo hago cada vez con algún sistema eléctrico que ese campo se haga más y más intenso, aumente. Por tanto, estas cantidades nuevamente entran como principios de conservación, se conservan bastante bien, excepto cuando ya entran colisiones, etcétera. Y podemos utilizar esos conceptos nuevamente para generalizar qué está pasando a la partícula en el caso de un campo magnético que es variable. No es fácil dibujar un campo magnético variable en el tiempo. Así que vamos a tener que tener un poco de imaginación y pensar sobre ello en cierta forma especial. Yo voy a usar el giro radio como un respectivo como característica de que está cambiando en el tiempo el campo. ¿Sí? Así que, pero aparte de esto, otra cantidad que también es una invariante es el flujo magnético, que se puede demostrar fácilmente que también es una invariante del sistema, porque el flujo se puede hacer dependiente también de mu. Y si mu es invariante, phi va a ser invariante, el flujo magnético. Por tanto, conociendo estas dos invariantes del campo, esto nos permite ahora visualizar un mecanismo de cómo hacer que un plasma se calienta cuando usted está en un campo magnético que varía, por ejemplo, temporalmente. La forma de visualizarlo, quizás no tenga un mejor ejemplo que el que yo tengo, pero es la forma siguiente. Habíamos dicho anteriormente que si teníamos un campo magnético que espacialmente se reducía en la boca de la botella, como presenté al principio, se concentra el número de flujo ahí, campo magnético es mucho más intenso, la partícula gira mucho más rápido y se conservaban. Pero ahora no lo tenemos visualmente de esa forma. Ahora tiene que pensar que el campo magnético de alguna forma está aumentando temporalmente. De alguna forma cambia temporalmente, se hace mucho más rápido. Por tanto, si la partícula, digamos, comienza aquí y el campo magnético está aumentando, su giro, el radio de giro se hace un poquito más pequeño. Está como en una espiral colapsando hacia el centro. Pero el círculo, que es el girocentro, también se mueve. Está desplazando. Está mucho más lento por la velocidad de deriva, por ejemplo, porque hay campos eléctricos asociados a él. Por tanto, una forma de pensar de qué es lo que está transcurriendo es lo siguiente. El campo magnético está aumentando en el tiempo. Por tanto, su velocidad perpendicular, V perpendicular, su energía, haciéndose mayor. O sea, W perpendicular, MV perpendicular al cuadrado. MV perpendicular. Pero a la misma vez, el girorradio, el área, como el flujo se está concentrando, si V aumenta, o sea, si mu se conserva, es porque el campo magnético aumenta, la V perpendicular aumenta, esta cantidad se conserva. Pero el flujo también
es una cantidad que es invariante. Por tanto, si el campo magnético aumenta, de alguna forma, el área de esa superficie tiene que hacerse un poco más pequeña, de manera tal que, que el producto, que es phi, se mantenga constante y la partícula está rotando. Pero si usted está observando a la partícula, esta es la partícula central, pero está mirando a las partículas, como el campo magnético varía en el tiempo, en la velocidad de deriva, casi todas van a aparecer ahora en términos, van a ser en la dirección radial. Y ahora la velocidad de deriva no depende ni de la carga ni de la masa. Todas las partículas, electrones o protones, como no depende de la carga, se están moviendo hacia el centro. El giro radio de ellas está siendo cada vez más pequeño, más pequeño. ¿Y qué pasa? Ciertamente, la partícula ahora gana energía debido a proporcional al campo, pero como todas las partículas están moviéndose al centro, la densidad de partículas aumenta. Entonces hay el campo magnético, con esa variación estás comprimiendo el plasma. Lo comprime. Si fuese en la otra dirección, que el campo magnético estuviera reduciéndose, entonces se descomprime. Y ahora eso le da una idea inmediatamente a los experimentalistas. ¿Qué pasa si podemos crear un sistema donde yo puedo rápidamente comprimir y descomprimir a un cierto intervalo de tiempo? Digamos, el tiempo de compresión y de compresión. Ese tiempo de compresión y de compresión del plasma tiene que ser más grande que el del giro de la partícula en sí, sea protón o electrón, tiene que ser mucho más rápido que ella. Pero a la misma vez tiene que ser un poco más lento que cualquier colisión que haya en el plasma, si existiese la colisión. O sea que si usted puede generar un sistema donde comprima y descomprima, es muy parecido a lo que ocurre con ondas acústicas. Se propaga básicamente una onda y puede ahora calentar el plasma, que es uno de los objetivos fundamentales en el laboratorio, como calentar el plasma. Y pues, a la larga se deposita esa energía en una forma de calentamiento en el sistema, solamente porque está haciendo el campo magnético comprimir y descomprimir. Eso es parte de los experimentos que hay en estos cilindros en el laboratorio que se utilizan para una de las formas de calentar el sistema. La que hablé anterior, que tiene que ver con resonancia, es distinta. La idea de resonancia, pues ya hemos visto, podríamos pensarla debido al ciclotrón. Lo que hacen es en el laboratorio, si lo tuviéramos así como ustedes te imaginan, es poner unas antenas transversales donde se bombardean ondas a una cierta frecuencia. Y la idea es que esa frecuencia usted la controla de manera tal que digo, bueno, voy a depositar energía, quiero calentar los electrones. Pues entonces esa frecuencia tiene que ir acercándose de alguna forma a la frecuencia de rotación del ciclotrón del electrón. Y se puede absorber por el electrón y calienta. Lo mismo si fuese protón, que quiere calentar es el protón. Estos fenómenos que en el laboratorio hay que reproducirlo de alguna forma. Obviamente, para reproducirlo tendría que tener un sistema de unos coils como estos, donde el campo magnético esté variando en el tiempo a una cierta frecuencia. En el espacio, este problema es natural, no tenemos que preocuparnos por la confinación. Nuestro campo magnético terrestre, las partículas hacen exactamente lo mismo en su trayectoria y llegan a estas regiones, en los polos, donde el campo magnético se concentra espacialmente, pero temporalmente, ¿qué es lo que las afecta? Bueno, mire, este campo magnético terrestre es el que también nos protege de lo que viene del viento solar. El viento solar comprime el campo magnético terrestre en un cierto tiempo, el tiempo que tarda el viento solar en golpear. Y estas líneas se comprimen, varían temporalmente y espacialmente debido al campo. O sea que el efecto de variación temporal ocurre ahí, en esos sistemas. Y esencialmente el problema de calentamiento es muy análogo
en ambos sistemas. Ahora, bueno, esto es un resumen esencialmente parecido de la vez pasada, de todas estas velocidades de desplazamiento que hablamos anteriormente, el campo eléctrico, campo gravitacional, un campo externo general, debido al gradiente en el campo magnético, debido a la curvatura del campo y la combinación entre ellas, y ahora tenemos el de la polarización, la variación temporal del campo eléctrico, que no es muy distinta de la variación temporal del campo magnético. Esencialmente tendremos un tipo de variación similar. Ahora, si todas estas varían en alguna forma espacio y tiempo, siempre esta velocidad va a tener una dependencia de basado en cualquiera de las condiciones que estamos considerando en el sistema, si están variando espacialmente o si están variando temporalmente. Y muchos de estas velocidades de desplazamiento o de deriva poseen corrientes, porque ya las conocemos, las podemos determinar fácilmente de sus velocidades de desplazamiento en general. Así que todo esto nos da una idea en general, por lo menos en el espacio, de la trayectoria de las partículas. En el caso de una simple línea magnética, tenemos el movimiento de rotación, aparte tenemos la partícula que está moviendo la línea del campo, aquellas que tienen un ángulo de inclinación grande, tienen la capacidad de rebotar y quedarse atrapadas. Las que tienen un ángulo muy pequeño se van a perder y van a golpear la atmósfera del planeta. Pero en general, aparte debido a la inhomogeneidad del campo o del campo eléctrico o magnético, van a existir unas velocidades de desplazamiento que hacen que la partícula se mueva en una forma, formando un trayecto alrededor del planeta de esta forma. Y claro, las complicaciones más grandes van a ser siempre en los polos del planeta. Así que eso nos da una idea bastante global en la trayectoria de las partículas con relación a lo que observamos cuando hacemos mediciones en satélites fuera de nuestro planeta y vemos muchos de estos efectos en las partículas que medimos en el espacio. Ok, yo creo que ya con esto quiere darle una perspectiva de qué es lo que ocurre en términos de trayectorias a una simple partícula. Así que me gustaría ahora comenzar ahora con un plan más realista, donde ahora no tenemos una partícula, sino tenemos una gran cantidad de partículas en el sistema. ¿Cómo nosotros, cuál es la dinámica? ¿Cómo nosotros podemos describir ese tipo de plasma? Cuando el número de partículas no es una, sino 10 a las 30, 10 a las 18, o sea, una gran cantidad de partículas. Para lo que quería tocar. Ok. Ahora quiero hablar más pasamos ahora a una descripción más precisa de un plasma o de un gas en general, que está compuesto por una gran cantidad de partículas. Y lo que le voy a dar son los elementos básicos de la descripción cinética de esas partículas y llevarlos hasta
la ecuación, que sería la ecuación, como decir, como hemos estado viendo la ecuación de fuerza en un campo electromagnético de una partícula, ¿cuál es la ecuación, la ecuación o el que describe es un sistema ahora cuando tiene muchas partículas en el sistema? Ok. La asunción, nuevamente, es que el plasma está compuesto de un gran número de partículas que están en un campo electromagnético. Y para describir ese plasma, la mejor forma es, porque nadie se va a sentar a contar las partículas con facilidad, es describirlo en una forma estadística. La aproximación que vamos a utilizar va a ser de naturaleza estadística en el sistema. Y estos elementos que son basados en estadísticas están descritos por la teoría que se llama la teoría cinética de gases o la teoría cinética de plasma, como ustedes quieran, porque aplica también para gases ordinarios, no solamente para gases, para un gas como plasma. Y nos va a permitir introducir dos conceptos. Uno es lo que es el espacio de fase de un sistema. Para ponerlo en pantalla completa. Ah, ya. Gracias. El, uno es el espacio de fase del sistema. Y el otro es el concepto de lo que es una función de distribución. O sea, la función de distribución va a ser aquel parámetro que describe el sistema completo, como el sistema, como todas esas partículas, se distribuyen en energía y en el espacio de configuración, y a un tiempo específico o a cualquier tiempo. El encontrar esa descripción, esa función que es la que va a estar siendo denominada como la función de distribución, es importante porque nos va a permitir describir todas las variables macroscópicas por la cual una materia o un sistema, sea el gas o sea un plasma, es descubierto. Al decir variables macroscópicas me estoy refiriendo a características como su densidad, como la velocidad de desplazamiento de todo el sistema, como la presión o la temperatura del sistema. Esas son las características macroscópicas descriptibles que se pueden describir por la función de distribución, no las intrínsecas per se, porque las intrínsecas per se serían la carga y la masa correspondiente a esa especie de partículas que estamos calculando. Y en general, esas variables macroscópicas van a ser cantidades que son valores promedio del sistema, pero ahora está basado en el sistema completo. Su velocidad está basada en el sistema completo de velocidad de todas esas partículas o de la función de distribución que describe ese sistema de partículas. O sea que la función de distribución a la larga va a ser una función de peso cuando estemos haciendo el estimado o la calculación de su densidad o de su velocidad o su temperatura. Esa función, llamamos la función de distribución, va a actuar como una función de peso en su descripción. Esto me va a permitir, este tipo de descripción, me va a permitir traer a describir lo que sería la ecuación del movimiento del sistema completo, que se denomina como la ecuación de Boltzmann o de Blasov, porque ambos estuvieron trabajando en distintas partes del mundo. Boltzmann, que es austriaco, y Blasov, que es ruso, independientemente en regiones distintas, en la misma ecuación, excepto que Blasov, que fue posterior a Boltzmann, él se concentró más en que las fuerzas entre las partículas fuesen eléctricas, electromagnéticas, mientras que Boltzmann trabajaba más con interacciones binarias, no con un plasma en ningún sentido. De hecho, jamás pensó en plasma en sus ecuaciones. Y por tanto, estos dos sistemas, pues yo trato de usar los dos nombres, no quiero entrar en asuntos históricos de quién se merece el honor, pero yo diría que Boltzmann fue el que produjo las primeras ideas iniciales. Blasov trajo también algunos aspectos muy interesantes en sus ecuaciones. Y claro,
la descripción que se hizo originalmente incluía también colisiones como una cantidad que afectaba la interacción binaria entre las partículas, pero que se podía añadir a el sistema. No era naturalmente que se podía derivar de una solución innata en el caso de Boltzmann o Blasov. Y estas colisiones, a la larga, nosotros vamos a expresar, va a haber una expresión, una función que va a caracterizar que eso corresponde a algo que envuelve algún tipo de colisión. Y proviene de unas integrales que no las vamos a ver completamente, pero la descripción física voy a tratar de describírselas de alguna manera. Entre ellas, una de las que sale o que surge es la ecuación de Fokker-Planck, que nos da una descripción del término de colisiones. Yo voy a tratar de, en vez de derivarla desde su origen, es mucho más complicado en darle un sentido físico de qué envuelven estas colisiones al final, en las ecuaciones de transporte de todas estas partículas de la dinámica. Y claro, vamos a describir la ecuación de Blasov, que va a ser una variación de la ecuación de Boltzmann, donde las fuerzas son electromagnéticas y las colisiones las descarta, porque Blasov se concentró en estudiar sistemas de plasma, donde casi no habían colisiones en general. Ok, para empezar a describir eso, tenemos que pensar de la forma siguiente. Si usted en un momento dado tiene un plasma, las partículas en ese plasma siempre las describimos por dos vectores fundamentales. Uno es el vector posición de la partícula, R, que depende en un sistema de coordenadas, digamos, cartesiano, como este que está aquí, depende de la posición X, Y y Z, y tenemos una partícula localizada en este punto, depende de ese vector R que nos caracteriza espacialmente es esa partícula. Pero, y tenemos unos vectores unitarios que nos indican la posición de esa partícula en ese sistema de coordenadas. Análogamente, tenemos también que una partícula en el espacio también se está moviendo, o sea, tiene componentes en velocidad. Y podemos describir sus velocidades en un sistema análogo, Bx, By y Bz, independientes, donde el vector V o V está representado por esta cantidad y describen con sus vectores unitarios la trayectoria, en velocidad, la velocidad de esas partículas. Por tanto, ustedes pueden ver inmediatamente que el sistema ahora envuelve el definir una partícula en dos cantidades, cada una que tiene tres componentes en el espacio. Por tanto, es una representación de esa simple partícula en un espacio donde está, por digamos, cartesiano X, Y, Z, y tienen velocidades Bx, By y Bz, solamente por conocer las coordenadas que les voy a llamar las coordenadas R y B, o V. Pero ustedes tienen que pensar que estas coordenadas R y V son 6 coordenadas. Y esto es en un tiempo fijo, específicamente. Ahora, imagínense que usted tiene ahora un número n de partículas en el sistema. Usted tiene un número n de partículas en el sistema, ahora tiene que pensar de otra forma. El espacio que representa tanto la variación en velocidad como la variación espacial es lo que nosotros llamamos el espacio RV, es lo que nosotros llamamos el espacio de fase del sistema. Ahora, las velocidades y las posiciones de las partículas se convierten en coordenadas independientes de la cantidad que va a describir las características de ese elemento de materia que, que se mueve, o sea, que varía temporalmente en el espacio. Y ese lo que quiero representar ahí es que usted tiene un sistema donde está caracterizado por
variaciones espaciales y temporales, y lo que a la larga queremos hacer es encontrar una ecuación que nos describa la dinámica de un sistema en esas 6 dimensiones en el tiempo. ¿Qué ocurre con ese sistema a medida que vamos de t a t plus delta t? Y para eso lo que hacemos es que seleccionamos en este gas de plasma que tenemos un pequeño elemento de ese gas, digamos, espacialmente, donde las partículas, el número de partículas en ese elemento es primero grande, tiene que ser un gran número de partículas, pero esas partículas están descritas en un espacio entre X y X más delta X, y más delta Y, o sea que tiene un volumen de delta espacialmente de dr, que es el producto de dx por dy por dz, la cajita que tiene el gran número de partículas. Pero de la misma forma, análogamente, tenemos que describir un elemento en el espacio de velocidad. Estas partículas, algunas están moviéndose a una velocidad de Bx más delta Bx, Bi más delta Bi en el espacio, y cada una de ellas es característica del mismo elemento que describe esa función en ese espacio de fase que llamamos el espacio de R y B, el espacio de fase de las partículas. Así que si ahora usted tiene un sistema que tiene de R1 hasta Rn el número de partículas, digamos, puede ser cualquier número, 10 a la 8, 10 a la 30, lo que usted quiera, y las velocidades correspondientes, eso lo va a crear ahora. La idea es encontrar una función representativa de ese gas a medida que responde a las fuerzas que operan sobre todas esas partículas de alguna forma, pero va a ser de una forma estadística. Por tanto, esos elementos, nuevamente, aquí voy a repetir parte de lo que he dicho, están concentrados en ciertos volúmenes, tanto en el espacio como en el espacio de configuración de 3R, como en el espacio de velocidad, donde lo que tenemos es el producto de las cantidades de Bx, de By, de Z, y eso nos describe todas las partículas en este sistema. Pero estos dos sistemas van a ser coordenadas independientes una de otra. Por tanto, la función que queremos representar la puedes pensar de la forma siguiente. Tenemos este vector que le llamamos D3B. Esto representa 3 componentes, Bx, elementos de Bx, de By y de Bz, y lo mismo espacialmente. Y el valor de esa función, que sería la tercera dimensión fuera de la pantalla, esa es la cantidad que es la que de alguna forma describe lo que esa porción de partículas está haciendo cuando está sujeta a fuerzas en el sistema. Por tanto, lo que estamos haciendo ahora es una descripción en un espacio de 6 dimensiones. El producto de 3R y de 3B, el producto de todos estos que están aquí, lo cual lo hace mucho más complicado que anteriormente, pero a la larga vamos a ver que tiene cierta simpleza el describirlo en este espacio de fase de alguna forma. Ok, y nuevamente lo que queremos encontrar, la función que va a caracterizar su evolución en el tiempo, en un espacio de 6 dimensiones. Y esto lo podemos hacer haciendo lo siguiente. Defina usted, decimos que n es el número de partículas en general del sistema, pero en ese espacio de 6 dimensiones, lo que tenemos es un delta 6 de n, que es una función de espacio, de velocidad y de tiempo. Esto nos va a dar el número de partículas que existiesen en ese elemento de plasma que tenemos ahí, en ese volumen, en ese espacio de fase. Por tanto, si queremos determinar a encontrar esa cantidad es lo que llamamos nosotros hoy día es la función de distribución, que va a ser una función de espacio, de velocidad y de tiempo, y representa el número de partículas que hay, digamos, escogiendo un elemento de ese plasma, dividido entre el volumen total de ese elemento, que envuelve los dos espacios, el de configuración, R, y el de velocidad. Y esta cantidad F es la cantidad que nos va a describir
el número de partículas, la que hay en ese sistema, y que si conocemos cómo esta función varía o de qué depende esa función, nos va a describir la dinámica de todas estas partículas evolucionando en el tiempo. Igual que lo que hicimos con la dinámica de la partícula, de una partícula en los campos, ahora lo vamos a hacer con relación a una cantidad que llamamos la función de distribución. Esta cantidad f que está aquí es una función ahora continua en el espacio de fase r y v y tiempo, por definición una cantidad que depende de todas las velocidades, pero asumimos que dentro de un elemento por ejemplo, de las energías o de las velocidades de las partículas, estas partículas están confinadas a un espacio, pero en general las podemos generalizar al espacio completo, y asumimos que en general esta función, si se va a velocidades muy grandes, esta función f se va a cero, y que es una función positiva. Por tanto, si usted cogiese un elemento de plasma y mirase las partículas en el espacio de velocidad que están ahí, va a ver que la mayoría de las partículas normalmente están a velocidades más bajas que a velocidades muy altas, acercándose a infinito. En este caso, estoy generalizando hacia el infinito. Por tanto, lo que queremos ahora es encontrar, es describir esta función que está aquí, que depende en una forma en general de 6 dimensiones. Ahora, nosotros describimos en general que estas partículas o que esta función puede ser homogénea o inhomogénea. Quiero decir, si la función de distribución es completamente homogénea, es que de alguna forma la parte espacial no existe, no hay variación espacial, por tanto es uniforme en el espacio, aunque puede tener una no uniformidad en velocidad. Y a eso nosotros la describimos como una función homogénea en este caso espacial. Pero lo mismo puede ocurrir en el espacio de velocidad. Si dependiese de R, es lo que llamaríamos que sería inhomogénea. Esa es la única diferencia. Pero si las velocidades, digamos ahora que la función es homogénea en el espacio, no depende tanto de R, pero la función de distribución depende de las velocidades, por tanto depende de si es en X, la dirección de X, de Y o de Z. En este caso, hay una variación de la función en esa dirección versus en aquella dirección versus aquella dirección. Por consiguiente, esa función puede ser lo que llamamos anisotrópica, porque varía cuando miro en una dirección en particular, o puede ser isotrópica, que significa que no importa en qué dirección yo mire, la función es la misma. En ese caso, la función de distribución no depende tanto de las velocidades de las partículas que describen eso en sus direcciones, sino depende esencialmente de la magnitud de la velocidad, o sea, del escalar, es lo que le llamaremos la rapidez de la función de distribución. Y eso caracteriza esa función en un espacio que puede ser homogéneo o inhomogéneo, o un espacio que puede ser anisotrópico o isotrópico, dependiendo de la dependencia de esa función de distribución. Y el conocer esta función es lo que nos va a permitir nosotros describir todas las propiedades de un plasma de interés, la dinámica de esas cantidades en el sistema. Así que esa es la función que nos va a proveer, que tenemos que vamos a estudiar, y que nos va a describir el sistema en general, completo de partículas del gas o del gas. Si usted cogiese, calculase, por ejemplo, quiere calcular la densidad
de partículas. ¿Cuántas partículas hay decimos, por centímetro cúbico o por metro cúbico? ¿Qué? No importa. A un cierto tiempo dado. Pues usted coge todo el número de partículas en todo el espacio de velocidad de R, V y T, lo divide entre el volumen espacial, y como sabemos que D6N es función de F multiplicada por D3R y D3V, si sustituye, esto se resuelve por D6, multiplicando estos dos a ambos lados, encuentran de que esta integral que está aquí se reduce a esta integral que está aquí. Por tanto, la función, la densidad, que depende de la posición y del tiempo, y es independiente a las velocidades de las partículas, mientras es una integral en velocidad de esa función de distribución integrada en el espacio de velocidad. Por tanto, esta función F a la larga nos da un sentido de la densidad de partículas que hay. Cuando usted la integra en todas las velocidades que existen, exactamente la densidad de esa especie, ese puede ser electrón, protón, lo que sea, en el espacio y en el tiempo. O sea, puede variar en el espacio, N puede variar en el espacio y en el tiempo. Y ya esto es una cantidad de tipo macroscópica. Esto sí es medible. Esto es esencialmente lo que nosotros tratamos de hacer calculaciones en el espacio. De hecho, una cosa que quería mencionar que es interesante, la descripción de cómo medir F. Esta es la cantidad que nosotros en el espacio, con nuestros detectores de partículas, lo que tratamos de definir es esta función, y la ecuación es más o menos la misma. De hecho, esto es una idea de las unidades que tienen, porque esto es el número de partículas en total que hay, ¿sabes? Esto es un número, punto, lo que sea, 10 a la 8, 10 a la 20, lo que sea, pero está dividido entre una cantidad de distancia del volumen espacial, el espacio de configuración, digamos, puede ser centímetros cúbicos, metros cúbicos, etcétera, y unas velocidades que tienen unidades de centímetros cúbicos por segundo cúbico o metros cúbicos por segundo al cubo. Y si usted, depende de las unidades que utilice, las unidades de F van a ser estas que están aquí. Número de partículas por segundo al cubo dividido entre la posición o la configuración a la sexta, sea centímetros, metros, etcétera. O sea que, y esta función es lo que nosotros básicamente lo usamos para hacer este cálculo en el espacio, a diferencia del laboratorio. En el laboratorio es muy difícil describir esto. Si usted estuviera trabajando en fusión, en laboratorios de fusión, usted va a ver que no hay una forma de describir F con facilidad, y se recurre a asunciones de que el gas que tenemos normalmente está cercano a una función de distribución en particular que llamamos la función de Maxwell, y que ese gas o ese plasma puede tener fluctuaciones o variaciones de esa función que llamamos Maxwell. O sea que esa función de Maxwell que vamos a ver, pueden haber variaciones a ella, de manera tal que la función de distribución total es la de Maxwell más su fluctuación que hay. En el espacio, nosotros medimos directamente esa F, ya con su fluctuación. No hacemos asunción de que la función de distribución necesariamente tiene que ser una función de Maxwell, sino que la encontramos directamente. Y es solamente, ¿por qué lo podemos hacer? Porque los instrumentos en el espacio son mucho más pequeños que las escalas espaciales y temporales del gas que atraviesa el satélite. Mientras que en el laboratorio sus instrumentos son demasiado grandes. Los sensores son demasiado grandes para poder medir en un espacio tan pequeñito como el espacio de la función de distribución. Esa es la ventaja de escribir, o sea, de describir en la función de distribución y en el espacio versus el laboratorio. Bueno, anyway, la densidad es una de las cantidades derivables, y solamente si usted conoce F de alguna forma,
con integrarla en el espacio de velocidad, inmediatamente sabe cuánto es la densidad de partículas por unidad de tiempo en el sistema. Lo mismo puede hacer con la cantidad que llamamos el flujo, que es el producto, este producto que está aquí, es lo que llamamos el flujo, esta cantidad gamma es función espacial, porque n es función espacial y u es una velocidad espacial, y esto nos da la velocidad promedio del sistema de gas, y es igual. Nota ahora que es el número de partículas multiplicado, promediado en velocidad, o sea que la velocidad entra en la integral, y si sustituimos por esto la función de distribución, te das cuenta de que para calcular la velocidad promedio, el flujo promedio de ella, es esencialmente el producto de la velocidad por una función de peso que llamamos la función de distribución integral. Y eso nos permite determinar, una vez que se conoce el flujo, solamente divide por la densidad, y eso me da exactamente la velocidad del sistema, del gas. Así que esto es otra de las cantidades que hacemos en el espacio. Pero para darle una idea de la realidad de estas mediciones, de las dos cantidades, de la densidad y de la velocidad, la densidad es la más difícil y es la que hay que hacer mayor número de correcciones. Porque tan pronto usted coloca un satélite en el espacio, el satélite está rodeado de plasma. Y dependiendo de los materiales que utilicen, y en eso ustedes serán mucho más expertos que yo, aquí se estudia mucho las ciencias de materiales, estos satélites pueden ganar potenciales eléctricos, electrostáticos, o sea, se cargan, y al cargarse, afectan la trayectoria de las partículas que yo voy a atrapar en mi detector. ¿Y qué es lo primero que afecta? Bueno, normalmente, debido a las densidades que hay, el potencial de que se cargan estas partículas normalmente son negativos. Entonces, los electrones inmediatamente, cuando se están moviendo, las queremos capturar, pues aquellos que logramos capturar, porque tenemos que tener un detector, un sensor mirando en distintas direcciones y haciendo un barrido en energía para calcular esos electrones que se mueven a distintas energías. Eso nos va a dar las velocidades a que ellos se propagan y nos permite determinar la función de distribución. Pues al cargarse eléctricamente esos satélites, ahora hay un potencial que se establece en el satélite, forza a que las partículas, electrones que van llegando, ahora ciertos electrones no logren penetrar el detector y se pierden, no los podemos ver. El potencial nos remueve una parte del espacio de velocidad de la medida. Normalmente ocurre a velocidades bastante bajas, del orden diría, de 1 electronvoltio, o energías del orden de 1 electronvoltio a unos 10, 7, 8, 9 electronvoltios, pues variables en el espacio. Pero nuestra función de distribución, si usted la grafica, va a ver que tiene un pequeño hoyo, un orificio, que son aquellos electrones que no pudimos ver, porque no llegaron, no lograron ser captados en el detector. Y es importante corregir y determinar ese potencial. Y ahí es donde tenemos otro tipo de experimento, como el de campo eléctrico y el de campo magnético, que nos va a permitir hacer el cálculo del potencial de manera tal que podamos corregir y calcular, hacer un estimado de la densidad mucho más preciso que integrar esto en todo el espacio de velocidad. Incluyendo la región más baja de la velocidad. Bueno, determinamos también el flujo. La otra cantidad, si conocemos el flujo, también conocemos la densidad de carga, que es solamente las densidades de las especies multiplicadas por su correspondiente carga, y la suma, y como la densidad está representada por la función de distribución, por tanto la densidad de carga es una función de la función de distribución. Per se.
O sea que esa es la relación entre la cantidad macroscópica y la cantidad microscópica del sistema. Igualmente la densidad de masa, de igual forma. Igualmente la densidad de corriente, que es función de la carga, la velocidad y sus velocidades, nuevamente, están relacionadas a los momentos. Ahora, notará que siempre la densidad no envuelve ninguna velocidad bajo la integral, más que el volumen. En estas dos es la densidad, es la única cantidad que existe. Mientras que el flujo, o la velocidad, envuelve una velocidad en el medio. Si seguimos ahora calculando cantidades macroscópicas de otra naturaleza, como por ejemplo la presión del gas, ahora notará que va a depender de dos velocidades, en cierta forma. Aquí yo les estoy restando la velocidad de desplazamiento. ¿Por qué? Porque la presión va a estar de alguna forma conectada a la temperatura, de donde vamos a poder extraer la temperatura es de esa presión en general, porque podemos definir por definición de un gas que la presión es el producto de la densidad por la temperatura por una constante que es la constante de Boltzmann. Esto nos permite determinar la temperatura. Pero cuando hablamos de temperatura o hasta cierto sitio de presión, tenemos que asegurarnos de que la medida de esa presión o temperatura está tomada en el sistema de referencia propio del gas. O sea, usted tiene que estar moviéndose con el gas de alguna forma, porque las velocidades que definen la temperatura son las velocidades, la velocidad total de la partícula envuelve una velocidad aleatoria o random, aleatoria, más una velocidad de deriva o de flujo de los desplazamientos. Y esa velocidad añade a la presión. Lo que tiene es que removerla porque la temperatura, la definición de temperatura es estrictamente asociada a la parte aleatoria del gas. Por eso es que se remueve esa velocidad en el sistema. Pero la integral ahora envuelve, imagínense que la velocidad de desplazamiento fuese cero, pues tiene V por V por V, V por V y F, y la integración en velocidad de ella. Porque esta cantidad, V por V, realmente es un producto tensorial, es una diárica, lo cual hace que la presión sea un tensor. Pero en general usted puede describir eso en forma simple. Si las velocidades de la función de distribución no dependiese de la dirección de alguna forma, solamente de la magnitud de las partículas, entonces ese tensor se reduce a un simple escalar y esta presión sería simplemente un escalar, la fuerza por unidad de área en el sistema. Y eso sería lo que usted describiría fácilmente, de donde usted podría extraer inmediatamente la temperatura. Ahora, hay un concepto también que va a ser interesante porque va a tener una cierta colisión con los estudios que ustedes están haciendo en física. Observe que yo no he dicho nada de equilibrio termodinámico. Normalmente, en plasma física, los físicos de plasma siempre han sido azotados por otros físicos, debido a que esto describe que si usted tiene esta presión determinada de esta forma, como una integral sobre la función de distribución, y obviamente la presión va a depender del espacio y tiempo, usted la puede resolver y sacar una temperatura haciendo una asunción de gases. La presión es proporcional a la densidad por la temperatura. Por tanto, puede extraer la temperatura de esa especie en particular, por ejemplo. Esta definición es un poco más amplia que la definición termodinámica en los estudios de física regulares de ustedes, donde se asume que todo el sistema, de todas las partículas, que usted tuviera protones, electrones, todas tendrían la misma temperatura. Pero cuando usted mide en la realidad del espacio, eso no ocurre. Los electrones tienen su dinámica, los protones tienen su dinámica. Usted mide, pero el sistema no se ha relajado a completo equilibrio termodinámico. Sí, los electrones pueden estar en su propio equilibrio y los protones sí en su propio equilibrio, pero el sistema no necesariamente tiene que estar. Por tanto, usted puede calcular temperatura de electrones, temperatura de protones,
¿ok? Y ahí es un concepto un poco más generalizado que en termodinámica, donde cuando se define temperatura, siempre se define como el equilibrio final de todo el sistema. Esto es como se hace en la realidad. En la realidad. Ahora, podemos calcular también una temperatura global de todo el sistema. Si usted conoce la temperatura de los electrones, y conoce la temperatura de los protones, y conoce la temperatura de cualquier otra especie que está en el plasma, la suma de esas temperaturas, de hecho, lo que hacemos es la suma de todas esas presiones dividido entre n por sus densidades independientes, nos da una función de peso, es que son funciones de peso, nos da un estimado de la temperatura global del sistema. Así que es bueno tener siempre esto en mente. El concepto en física de plasma de temperatura es un poquito más generalizado que el concepto de termodinámica. ¿Okay? La ecuación de Blasov. Ok, aquí es donde los quiero llevar básicamente. Si queremos ahora describir este sistema del espacio y tiempo, donde está un sistema de partículas, están sometidos a las fuerzas externas, campos electromagnéticos, y si queremos hacer los cálculos en general de estas partículas, ahora podemos encontrar una ecuación que nos describe en general la evolución de ese sistema temporalmente en términos de las fuerzas del sistema. Y a esto es la ecuación que yo les voy a parar hoy aquí porque quiero discutir esta ecuación un poco más a fondo y discutir cómo en el caso de cuando Boltzmann la hizo, él no la hizo para fuerzas electromagnéticas específicamente, pero él introdujo el término de colisiones y nosotros lo introducimos de igual forma en nuestro sistema. Pero ahora, esta ecuación que está aquí, es la única ecuación que usted tiene que resolver junto con las ecuaciones de Maxwell, nos permite describir todas las características, excepto que esta función es una función de 6 dimensiones y tiempo. Y lo hace un poco más complejo y fuerte en resolver esto. Les voy a hacer la historia un poco después, en la próxima clase, el intento de resolver esta ecuación. Si usted conoce F, conoce todas las cantidades macroscópicas en promedio. Por lo tanto, es más fácil definir F, pero no es tan fácil resolver esto. ¿Ok? Bueno, nos vemos el próximo lunes.